formatos tienen un cierto grado de complejidad al momento de la captura, no en relación a la estructura del formato, sino a las validaciones que contiene. Entonces, damos inicio con esta sesión. Agradezco a todos los estados que nos están acompañando el día de hoy y a pregunta de la Jurisdicción 3 de Nuevo León, sí estamos grabando la sesión para fines de consulta. Bueno, vamos a dar inicio, vamos a ingresar a la red de comunicación colaborativa. Para todos los usuarios que se están conectando el día de hoy y que el día de ayer no tuvieron la oportunidad de acompañarnos, comentarles que el día de ayer vimos la captura de los procesos que corresponden a vigilancia epidemiológica del programa Paludismo, en el cual explicamos las diferencias que existen entre los formatos 2014 y los formatos que se habían habilitado en primera instancia para llevar a cabo las actividades. Ante cualquier duda que tengan sobre estos formatos de 2014, les invitamos a que puedan consultar la grabación que se hizo el día de ayer para que puedan aclarar cualquier duda. Y si aún así continúan con algún tipo de pregunta o de duda no resuelta en el transcurso del día de ayer, pues tenemos también la oportunidad de que se puedan conectar el próximo lunes, donde vamos nuevamente a repetir la sesión de captura de los formatos de vigilancia epidemiológica. Comentarles que el lunes anterior, el licenciado Josué del área de SENAPRESE les explicó ampliamente los formatos, los cambios que hubo en ellos y también pues una sesión que está grabada para quienes necesiten la grabación, pues vamos a ponerla para consulta a través del portal de ICOLS. En este momento solamente está como un link o un vínculo hacia Webex. En un momento más, el día de mañana posiblemente, estén ya todas las sesiones disponibles a través del portal. Cualquier duda, no duden en preguntar en el transcurso de la sesión para que pueda ser respondida a la brevedad. Bueno, vamos a dar inicio ingresando a la red colaborativa de área SENAPRESE. Algo importante que me gustaría comentarles y reiterar es la importancia de que puedan ingresar a partir de la página del portal de senaprese.icols.com.mx, y ello debido a que en esta página principal es donde tenemos los avisos, y todo lo que va a haber en relación a capacitaciones, en relación a lo mejor de documentos que se vayan a incorporar. Están las guías de llenado, están las notas de versión para aquellas personas que aún no conozcan todo el esquema que se trabajó con SENAPRESE para esta nueva versión. Está también una sección de preguntas frecuentes, ya que hemos detectado que hay una constante en algunas dudas respecto al uso del sistema y también respecto al ingreso. Y bueno, comentarles que dentro de las preguntas frecuentes que hemos estado detectando es que han tratado de ingresar a las aplicaciones de la red colaborativa desde el portal, es decir, intentando primero loguearse el portal y posteriormente ingresar a la aplicación o quieren capturar directamente desde el portal, y eso pues obviamente no es posible debido a que la aplicación de la RCC es un sistema totalmente diferente y autónomo de lo que es el portal. Por lo tanto, pues parte de esas preguntas frecuentes están contenidas en la lista que estamos poniendo en el portal también. Y eso es algo que a partir del día de ayer empezó a publicarse. También pueden obtener todos los formatos de descarga de todos los programas sin necesidad de loguearse. Basta con que dar clic a la opción de descarga de formatos y el sistema o el portal los llevará directamente a donde se encuentra cada uno de los procesos de los programas y sus formatos respectivos. Si quisieran entrar o ver las guías de llenado rápido de cada uno de esos formatos que están para descarga, tenemos la sección de guías de llenado, donde ustedes van a poder descargar estas guías que en este momento están publicadas para paludismo. En breve estarán las de Chagas y Leishmaniasis también, pero ustedes pueden descargarlas de forma automática. También tenemos el calendario de capacitaciones, donde se les muestra día a día qué temas e incluso desde aquí pueden hacer el vínculo a la sesión. Por lo tanto, pues bueno, comentarles la importancia
de entrar a través del portal para poder visualizar todas las novedades que se pueden tener. Incluso en este mismo portal va a haber posteriormente algunos avisos que podamos estar mostrándoles, o a lo mejor el mismo equipo se le ofrece decidirá colocar algún tipo de banner o algo parecido. Entonces, reiterarles pues el ingreso al portal y bueno, ingresamos ya a lo que es la captura de los formatos de vigilancia entomológica de paludismo. El día de ayer les explicábamos también que tendrán ustedes solamente hasta el día 7 de marzo, que es el próximo viernes, para poder tener acceso a las capturas dentro de la versión número 1 de paludismo, lo que implica que a partir del sábado ustedes ya no podrán registrar nuevos datos, nuevos registros en la versión número 1. Por lo tanto, la invitación a que empiecen ya a trabajar en la versión número 2 del programa, que además no implica esfuerzo extra, ya que está definido bajo las mismas características de tipo de llenado, de tipo de formulario. Por lo tanto, no es diferente, vaya, no cambia solamente en la estructura y definición de la información que contiene cada uno de los formatos. Y en algunas validaciones, pero el formato básicamente continúa estando de la misma manera, sobre todo lo relacionado con vigilancia entomológica. Lo que se agrega, ahorita vamos a entrar para verlo, y se agrega son algunos detalles relacionados con distrito y sector, que es parte también de lo que veíamos el día de ayer, y se incorporan validaciones que les van a permitir a ustedes llevar un control mucho más específico de las acciones que se están desarrollando en campo. Vamos a dar clic al número de formatos de mantenimiento. El aviso a partir de la siguiente semana ya no se les va a mostrar. Este aviso es reiterativo para que ustedes recuerden que tienen hasta el viernes para poder subir toda la información que tenían de 2013 o utilizar la versión número 1 correspondiente al programa Paludismo. Basta con darle un clic para que se desaparezca. Este aviso no implica o no interfiere absolutamente nada en lo que es el desarrollo del sistema, en lo que es el desarrollo de las capturas. Es solamente un aviso que se pone para que ustedes tengan conocimiento de la nueva versión y de que a partir del sábado ustedes ya no podrán capturar en esta versión. Bueno, para poder identificar los formatos de paludismo, decíamos, se van a ubicar con el inicio 02, que es la denominación que hemos otorgado para el programa Paludismo. Para quienes nos han preguntado de dónde viene este número, en realidad no tenemos una numeración para cada uno de los programas, sino que de acuerdo al orden con el que van ingresando, se van incorporando y se va colocando un número. Es aleatorio, no es algo que esté definido por algún proceso, por algún programa. Es el número solamente del programa de acuerdo al orden en el que están ingresando. Vamos a iniciar con el formato correspondiente a caracterización de criaderos de anófeles. Vamos a tomar el que dice procesos en la presa 2014, ya que este es el nuevo formato que contiene todas las adecuaciones y validaciones realizadas para fines de captura de este año. Seleccionamos. Nos va a aparecer nuevamente el aviso. Damos clic para que se quite y vamos a generar una nueva captura. Lo que vemos básicamente es el formulario con la misma estructura que se tiene para cualquier otro. En realidad, la red colaborativa lo que permite es llevar una homogeneización de cada una de los formatos para que ustedes no tengan diferencias en cuanto a la utilización de uno u de otro. Comenta el licenciado José Adrián Cortés que todas las jurisdicciones deben tener su caracterización de criaderos y esto es para proceso de certificación. ¿Sí? Para poder capturar esta caracterización de criaderos, ustedes tienen un formato que se llama CIVA 0203002 E-1E, que de hecho es un formato que ustedes anteriormente ya llevaban. Es un formato en el cual lo único que se modifica es la estructura
el formato, es decir, en lugar de estar de forma vertical, ahora está de forma horizontal, y el diseño cambia ya que se establecen los tipos de criaderos en los cuales que pueden tener ustedes en cada una de sus jurisdicciones. Lo primero que pregunta el formato de forma general o como datos generales es el nombre del estado y la jurisdicción donde se lleva a cabo la actividad. Después nos pide un folio SIVA que puede ser automático o puede ser manual, dependiendo si el estado manda a imprimir sus formatos y los entregan foliados, pues ustedes capturarán formatos de folios de forma manual, es decir, ya existen en el documento, ya solamente es cuestión de vaciar la información a la red, o en caso de que ustedes no tengan una foliación por parte del Estado, pueden utilizar el folio automático. Para el folio manual hay una validación que no les permitirá guardar un folio con un número superior a 12 dígitos, tomando en cuenta que el número de folio inicia con 2 dígitos para el Estado, 2 dígitos para la jurisdicción, seguido de un guión con 7 dígitos consecutivos. Eso nos da 12 dígitos de forma total. Si ustedes quisieran grabar un folio manual superior a 12 dígitos, el sistema no les va a permitir guardarlo. Es una validación que se tiene para fines de control de cada uno de los folios. Y esto se da en el sentido de que hemos detectado que algunos estados han estado trabajando folios manuales exactamente igual como los maneja el folio automático. Nosotros ubicamos un folio automático con la denominación y terminación -1. Eso nos indica que es un folio que el sistema ha arrojado como automático. Si ustedes manejan folios manuales, no tendrán que tener ningún término de -1 o -0. Es solamente el número completo del folio que se está estableciendo. Y esto puede llevarlos a una confusión si trabajaran de folio manual y folio automático bajo la misma estructura, debido a que puede parecer que está duplicada la información. Y también en caso, por ejemplo, y sobre todo en aquellos formatos que tienen que ver con vigilancia epidemiológica, si ustedes tuvieran un caso positivo con el folio 320-1 manual y tienen un folio positivo 321 automático, pues en el sistema no van a poder diferenciar cuál es uno y cuál es el otro. Y sí hemos detectado algunos estados que iniciaron capturas de esa manera, por lo tanto se establece esta validación del folio para que no ocurran estos datos y que ustedes puedan tener un mejor manejo de folio. El municipio filtrará solamente los municipios correspondientes a la jurisdicción que ustedes hayan elegido o la jurisdicción donde ustedes estén adscritos, de tal manera que al seleccionar el municipio les presentará todas las localidades que corresponden a ese municipio. Este catálogo es obtenido de un catálogo INEGI. Sabemos que hay ocasiones en que no todas las localidades están dentro de la lista de INEGI. Sin embargo, si no estuviera y ustedes requirieran que se diera de alta, basta que ustedes nos digan o nos envíen un correo electrónico haciéndonos la solicitud para alta de una localidad que nos indique a qué municipio y qué jurisdicción pertenece. Y es un proceso que en ICOLS hacemos de forma inmediata para que ustedes no vean entorpecido el trabajo que se realiza en la captura. Lo que se incorpora en este formato de caracterización de criaderos es la opción de distrito y sector. El día de ayer comentábamos que distritos y sectores, como los tenemos en este momento en el sistema, son distritos y sectores genéricos. No quiere decir que eso sea la estructura de su estado, sino que debido a que no contamos con la información de distrito y sector de cada entidad federativa, lo que hicimos fue hacer o crear usuarios genéricos que les permitieran a ustedes tener una distribución homogénea en todo el país de sus distritos. En cuanto ustedes nos indiquen cómo están distribuidos a nivel jurisdiccional con sus distritos y sectores, para el programa Paludismo, aquí es importante remarcar, estamos trabajando con el programa Paludismo. De esa manera podremos nosotros establecer y generarles ya la información específica y exclusiva para su estado.
Para aquellos estados que no cuentan con distritos y sectores de forma organizacional, tendrán que seleccionar Distrito 1, Sector 1. Eso es lo que nos comenta también el licenciado José. Sí. Comenta Arturo Zapata si existe duda de qué distrito y sector corresponde, dónde se puede consultar. Bueno, ¿dónde se puede consultar? En realidad es directamente en la jurisdicción con el coordinador jurisdiccional, porque tengo entendido que la estructura se realiza desde esta parte pues de la organización de la institución. Y comenta el licenciado José Adrián que lo define cada estado y jurisdicción. Si ustedes ya tienen estructurada esa distribución por distrito y por sector, les agradeceríamos que nos lo envíen para poder nosotros corregir y de alguna manera ya estandarizar el formato para el uso del Estado. Tenemos el sector, también es genérico en este momento. En cuanto tengamos nosotros la información de ustedes, vamos a cambiarlo. Vamos a seleccionar en este caso un sector. El servicio de origen en el formato, ustedes pueden seleccionar si es parte del programa, si es un operativo o si es un proyecto. Si es parte del programa, basta con que solamente tachen el programa dentro del formato y al momento de la captura, el capturista sabrá que el programa se llama Programa Operativo Anual. Si fuera parte de un proyecto o fuera parte de un operativo, esos proyectos y esos operativos hay que darlos de alta. Sí, esa alta por el momento la estamos administrando nosotros para que ustedes, cuando lo requieran, nos hacen la solicitud diciéndonos qué operativo o qué proyecto es, se da de alta y a partir de ese mismo día pueden ustedes capturarlo conducente al proyecto u operativo ya con el nombre de cada uno de esos proyectos o de esos operativos. La fecha, basta con darle clic al botón, a la sección para que les abra un calendario y de esa manera ustedes podrán seleccionar la fecha en que se llevó a cabo la actividad. Y es importante que lo hagan desde el calendario para evitar que pueda haber un posible error de captura o que el sistema pues no les permita guardar. Después viene la persona operativa que realiza el servicio, esto es, quién está haciendo la actividad, en este caso de la caracterización de criaderos de anófeles. Y pueden ustedes registrar a 2 personas operativas. En caso de que se requiriera una tercera persona operativa, basta con que le indiquen al sistema que sí hay una nueva persona y les abrirá otro nuevo campo relacionado a los datos tanto de la entidad operativa como del personal operativo. Y algo que comentábamos también el día de ayer es que ustedes pueden capturar a sus personas operativas. Por ejemplo, si ustedes en este momento tienen ya definida una entidad operativa, que es una CLUE o una brigada, pero no tienen todavía generado el personal operativo, entonces lo que podemos hacer es, a partir de un catálogo que se llama catálogo de alta de personal operativo, ustedes pueden dar de alta a todas las personas operativas que requieran. Algo importante, si por alguna razón a esta persona operativa ya se registró con una actividad que se hizo previamente de vigilancia epidemiológica, ya quedará dentro del catálogo. Si requieren que esta persona esté en diferentes brigadas, se puede dar de alta en diferentes brigadas. Solamente tendrán que registrar la brigada y la persona operativa. Para poder dar de alta a estas entidades operativas y a las personas operativas, es necesario que soliciten a ICOS o que nos digan quién del estado, quién de la jurisdicción va a realizar esta actividad. Hay estados que han organizado la información de tal manera que es una persona la responsable de administrar estos catálogos, tanto de entidades como de personas. Habrá otros estados en los que definan que cualquier capturista pueda llevar a cabo esta actividad. Ustedes lo definen y como lo definan, nos informan a nosotros para de forma inmediata asignarle la opción de capturar catálogos a la persona que ustedes deciden. Sí, en este momento pues no tenemos opción, yo no voy a guardar este registro
debido a que si lo guardo en este momento, la información se iría como una actividad del estado de Colima y estoy en una base de producción, por lo tanto, no quiero hacer levantar información que no sea correcta, ya que de forma inmediata en los reportes de salida se podrá visualizar la información que se esté capturando. Sí, les decía, pueden capturar 2 personas operativas o más, dependiendo si existiera otra. Aquí solamente le dicen que sí. En caso de que solamente fuera una sola persona operativa quien realizó la actividad, aquí le indican que no existe una persona operativa extra y entonces el sistema lo que va a hacer es que va a quitarles la siguiente opción para dar de alta a otra persona operativa. Después sigue. Sí, de hecho comenta el licenciado Josué que en entomología por lo general estas actividades las realizan 2 personas y por ello también de forma automática ya se les presentan 2 opciones de capturas de personal operativo. Sin embargo, ustedes tienen la oportunidad de abrir más campos o de cerrar y administrarlos de forma pues como ustedes realizaron realmente la actividad. Si fueron, aquí están 2 personas de forma automática más el supervisor del servicio, que también es otra persona que hay que registrarla dentro de la brigada correspondiente y hay que colocar si supervisó directa o indirectamente la actividad. Una vez que tengamos llenos estos datos hasta persona operativa de los servicios de salud, hay que guardar el registro para que se active la tabla dinámica. El día de ayer nos comentaban que porque al momento de guardar los enviaba a un nuevo formato. En realidad, cuando ustedes dan clic en guardar, en el sistema se les presenta un aviso que indica que si quieren continuar en el mismo formato que están trabajando, den clic en cancelar. Si quieren abrir un nuevo formato, den clic en aceptar. Y en aceptar les abre un nuevo formato en blanco, pero este queda todavía inconcluso, entonces habría que darle cancelar para continuar en este mismo documento para poder llenar la tabla dinámica. Y un saludo para la jurisdicción 8, doctor Arroyo Nuevo León. Gracias por acompañarnos. Bueno, entonces veíamos que estos son datos obligatorios básicamente del sistema, es decir, dónde se hace la actividad, quién la realiza, quién la supervisa. Y a partir de ahí, entonces ya podremos trabajar en el formato correspondiente al alta de cada uno de la caracterización de criaderos o de los criaderos, tomando primero un número consecutivo de criadero a nivel, estamos viendo aquí, a nivel de localidad, es decir, ustedes tendrán que tener su clasificación de criaderos a nivel local, que es la forma en la que está pidiendo el sistema la información, es decir, cuántos criaderos tienen en Acatitán. Y se deberá usar un formato por localidad, es lo que nos comenta también el licenciado Josué Adrián. Es decir, ustedes tendrán que ver cuántos criaderos tienen en Acatitán, cuántos tendrían, por ejemplo, en Arroyo Verde, etcétera. Ustedes seleccionarán la localidad y de esta manera quedará registrado el criadero. Entonces, decimos, una vez que está guardada la información, hasta el supervisor del servicio se habilitará la tabla, que además esta tabla tiene algunas validaciones. Estas validaciones me gustaría que el licenciado Josué se las comentara, debido a que son validaciones que el equipo de Senapresa, conformado por el biólogo Gerardo, la bióloga Rosario, el licenciado Josué, el doctor Holguín y otras personas más, consideraron importantes para poder llenar esta información. Josué, no sé si pudieras comentarles, por favor, las validaciones que existen en este formato. Sí, buenos días a todos. Estas validaciones es en cuanto a los datos básicos: municipio, localidad, distrito, sector, servicio de origen. La fecha es muy importante porque
La caracterización de criaderos básicamente la tienen que hacer en 4 etapas del año, o sea, en 4 periodos, lo que es primavera, otoño, verano e invierno, para saber cómo se comportan estos criaderos. Entonces, básicamente son esos los candados que se ponen en las validaciones. Ya ahí. Ok, muchas gracias. Entonces veíamos las validaciones que tienen estos documentos son en relación a los tiempos en los que se tienen que llevar a cabo. Son las 4 estaciones del año, de acuerdo a lo que nos comentaba el licenciado José. Y además, bueno, aquí tendrán que colocar el número del criadero, el nombre, si es que tiene un nombre, el tipo de criadero, si es río, arroyo, dependiendo la lista que ustedes tienen en su documento, si es otro tipo, se seleccionará cuál, si su presencia es temporal, si es permanente, etcétera, su corriente como es, el estado del cuerpo de agua, en este caso, qué uso se le da, qué estado una sociedad tiene, y las dimensiones, que en este caso las dimensiones también tienen una validación, de acuerdo a lo que nos comentaban. Las dimensiones en metros en largos y metros en anchos deberán coincidir con las áreas en metros cuadrados de soleado y sombreado. Básicamente son estas dos las que tendrán que ser, que coincidir con lo que ustedes denominen con metros en largo y metros en ancho. Algo importante también que nos comenta el licenciado Josué es que este número que ustedes coloquen como número de criadero será permanente para ese criadero en la localidad. De tal manera que al momento en que lo clasifiquen tendrán que colocarle el número que ha sido asignado para el criadero y a partir de este momento este número permanecerá de forma intacta durante todo el tiempo. Sí, recuerden que hay formatos como el que vamos a ver a continuación, que es que le llaman de calada, que es el de larvas y pupas, donde van ustedes a colocar ese número de criadero. Por lo tanto, debe coincidir el número de criadero que ustedes comentan con el número de criadero que posteriormente van a hacerle cualquier tipo de estudio. Sí, entonces, nuevamente reiterando, este formato de caracterización de criaderos de anófeles tiene, en cuanto a validaciones, tiene validación de folio, tiene validación de metros cuadrados contra soleado y sombreado, largo en metros, ancho en metros, dimensión versus áreas en metros cuadrados, para que al momento que ustedes empiecen a capturar, si notan que en cuanto ponen largo en metros y ancho en metros, se va a poner una sombra amarilla en las áreas correspondientes a soleado y sombreado, lo que deberá coincidir con los datos que ustedes tengan en dimensiones. Y el número que ustedes coloquen de forma consecutiva o como ustedes numeren este criadero por localidad será definitivo. Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. Comenta Arturo Zapata que si el ancho se refiere al ancho de corriente o de la ribera. Pregunta Arturo Zapata que si el ancho se refiere al ancho de corriente o de la ribera. No sé si nos puedas comentar de la ribera. Y la respuesta del licenciado Josué es que el ancho se refiere al ancho de la ribera. ¿Alguna otra pregunta que tengan respecto de este formato? Bueno, parece que no hay más preguntas respecto al formato, por lo tanto vamos a pasar al siguiente formato. Entonces, decíamos, el número que ustedes coloquen como número de criadero será definitivo para ese criadero y tendrá que tener sus
sus caracterizaciones por cada etapa, por cada una de las etapas del año, que es decir, en primavera, verano, otoño, invierno, para poder ver cómo se comporta durante todo el año en cada una de las etapas. Comenta Jurisdicción 3 de Nuevo León, una duda: durante la capacitación de mayo de 2013 se comentó sobre que se iban a proporcionar GPS para las jurisdicciones para su utilización para una mejor ubicación de las coordenadas de la plataforma. Sí, de hecho está en proceso la entrega de GPS, se van a hacer entrega directamente por parte de ICOLS a Senaprece y ellos serán quienes los distribuyan con ustedes de acuerdo a lo que nosotros tenemos entendido. ¿Alguna otra pregunta que tengan respecto? Comenta J7 Elvira Concepción si las personas operativas son de las unidades de salud. En este caso, tengo entendido que no, Elvira, porque es caracterización de criaderos y estos son de vigilancia entomológica. Por lo tanto, no creo que sean de las unidades de salud, son más bien de las brigadas de entomología de las jurisdicciones. Les recuerdo que ustedes podrán capturar a sus entidades operativas, que son sus brigadas, con el personal operativo que cada uno le corresponde. Solamente necesitamos que a nivel de los estados o de las jurisdicciones nos indiquen a qué personas les asignamos esta actividad para que puedan llevar la administración y control de estas personas operativas. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ingresar al siguiente formato, que de acuerdo a la lista que tenemos es el de estudio de larvas y pupas de anófeles en criaderos. Vamos a utilizar el que dice Procesos Senaprece 2014. Vamos a seleccionarlo. Insisto, les va a aparecer de forma reiterativa el aviso, basta con darle clic. Este aviso a partir de la siguiente semana ya no lo van a visualizar, es solamente para que ustedes vayan conociendo, sepan que existe la nueva versión y que a partir de este sábado ya no la tendrán disponible. Este formato, comenta el licenciado Josué, es el que se conoce como estudio de caladas. Es el de larvas y pupas de anófeles en criaderos, que para fines del sistema lo van a encontrar como estudio de larvas y pupas SIVA E1C. Vamos a darle clic en nuevo para que nos presente el documento. Comenta el licenciado Josué que antes se hacían estas caladas de forma aleatoria y ahora hay un cambio también en ese sentido. Vamos a, ahorita que le pasamos la palabra, bueno, nos comenta que ahora esas caladas se realizan en lugares que cumplan con condiciones de hábitats de anófeles. Por lo tanto, ya no tendrán que hacer ustedes las caladas de forma aleatoria, sino dirigidas solamente a aquellos lugares que se cumplan con las condiciones de hábitat de anófeles, de acuerdo a lo que ustedes ya conocen y ya manejan respecto a los hábitats donde se mueve el vector. Pregunta: ¿cuántas caladas se deben hacer por criadero? Que si es dependiendo de lo largo y de lo ancho. Bueno, comenta el licenciado que se tendrán que hacer las necesarias. Ustedes en el formato tienen la oportunidad de incorporar varias caladas, creo que son 3 columnas de 20, por lo tanto podrán hacer las que ustedes consideren. Hasta 100, el formato trae hasta 120 caladas, pero si hay necesidad de hacer uno más, usan otro formato. Es lo que comenta el licenciado Josué. Lo único que sí es importante comentarles es que este formato que se llama de caladas solamente van a capturar el resumen por número de criaderos.
Ustedes en el formato tienen la oportunidad de hacer este tipo de estudios a 4 criaderos. Estos 4 criaderos son los que al final en el documento viene ya el resumen, y solamente el resumen es lo que se va a capturar en el sistema. Se va a capturar el número de criadero, que tendrá que coincidir con el número que ustedes le colocaron en la caracterización. Tiene que ser el mismo porque se tiene que dar un seguimiento de los estudios que se hacen a los criaderos. Se va a decir cuántas caladas totales se hicieron, cuántas resultaron positivas, qué porcentaje de positividad tuvo, el total de larvas capturadas y el promedio de larvas por calada positiva. Aquí hay algo importante en cuanto al total de larvas, ya que se tendrán que contabilizar el 100% de las larvas capturadas. Anteriormente solamente contaban los estadios 3 y 4, creo, ahora tendrán que capturar todas las que se encontraron. Comenta el licenciado Josué que si hay en la localidad más de 4, no hay problema, ya que pueden capturar más de 4 criaderos. ¿Sí? Aquí lo importante es que ustedes vean que la forma de captura básicamente coincide con el número de criaderos que vienen por hoja, y si tienen más de 4 criaderos por una localidad, entonces utilizarán otra hoja, pero al momento de utilizar otra hoja, pues tendrán que registrar un nuevo folio, ya que corresponde a un folio diferente, aunque corresponde a la misma localidad. Aquí lo que se incorpora es igual distrito y sector. Para cada uno de los formatos hay que incorporarle el distrito y el sector en el cual se está trabajando, si forma parte del programa, proyecto operativo, comentándoles nuevamente que en el caso de los operativos y los proyectos será ICOL quien los dé de alta para poder administrarlos, y ustedes tendrán información para poder capturar. Hay que colocar un número de folio que puede ser automático o manual. Si es automático, se llena de ceros. Si es manual, se coloca el número de folio en el documento, se indica a qué municipio de la jurisdicción corresponde ese estudio y a qué localidad. Se coloca la fecha, dando clic en el calendario, se selecciona. Hay que poner cuál es la temperatura mínima, máxima y media, el día en que se están realizando las actividades, la humedad relativa, la persona operativa que realiza el servicio. Comenta el licenciado Josué que con respecto a los datos básicos y humedad relativa no son obligatorios, solamente la fecha. Y entonces, para que quede claro nuevamente, los datos ambientales relacionados con temperatura no es obligatoria. Si ustedes la tienen, es ideal; si no la tienen, no es obligatorio en el sistema. La humedad relativa tampoco es obligatoria. Sin embargo, sí, eso es aquí ya a partir de si hubo lluvia durante el día, la fecha del último ENCA y el estudio si es previo o posterior. Después viene los datos de la persona operativa que realiza el servicio, que tienen ustedes la posibilidad de incorporar a 2 personas operativas, y de la persona que supervisa el servicio, indicando si fue supervisión directa o indirecta. Y finalmente, capturarán solamente el resumen correspondiente a las caladas realizadas por criadero. ¿Sí? ¿Alguna pregunta relacionada con este formato? ¿Qué validaciones tiene el formato? La validación solamente es en cuanto a el folio. Si es folio automático, si es folio tendrá que ser hecho por el sistema. Si es manual, no podrá pasar de los 12 dígitos. Otra validación también es la fecha, que tendrá que estar definida, y de acuerdo. De hecho, al final, en el resumen de número de criaderos, si ustedes, por ejemplo, pusieron que tuvieron 23 caladas y de esas caladas fueron 20 positivas, se les va a dar de forma automática el porcentaje, pero esta tendrá que, al momento que pongan total de larvas, hay también una validación aquí.
Se toma como positiva no importando el estadio del vector por cada una de las caladas. Sí, el total de larvas tendrá que ser superior a 20, puede ser que tengan, si ustedes pusieran un total de larvas de 19, en realidad no es un dato que sea válido debido a que tuvieron más de 20 caladas. Si es calada positiva, se puede tomar calada positiva por una, entonces si tuvieran 20, entonces sí podría ser válido. Si se fijaron, este número en amarillo indica que hay un error. No podrían ustedes capturar menos larvas que el total de caladas positivas que se está indicando. Y eso es para cada uno de los criaderos. Al final, el promedio de larvas se los da de forma automática, tanto el porcentaje de positividad. Aquí entonces, nuevamente, el promedio, el número de total de larvas no puede ser menor al número de caladas positivas. ¿Alguna pregunta sobre este formato? Bueno, en cuanto a las validaciones, es importante que las tomen en cuenta, ya que si por alguna razón en el resumen que ustedes incorporen ponen menos larvas del total de caladas, no les va a permitir guardarlo, les va a marcar como un error. Hasta que esté el recuadro en tono blanco es cuando sí les va a dejar guardarlo. Mientras esté en amarillo, no se les va a permitir guardar. ¿Ninguna pregunta al respecto? No sé, Elvira, si pudiera completar su oración, además colocó cuándo. Comentas que son unidades de salud cuando hago clic. Bueno, en realidad aquí lo que les presento es el total de entidades operativas que tienen asignadas. Si tú aquí tuvieras una entidad operativa que dijera brigada de entomología, basta con que la selecciones como brigada de entomología. No necesariamente indica que tenga que ser una unidad de salud. Son entidades operativas independientemente que sean unidades de salud, que sean escuelas, que sean brigadas específicas. Aquí lo importante sería que ustedes dieran de alta su entidad operativa como brigada de entomología o brigada de paludismo, no sé, de acuerdo como ustedes la nombren, para que pueda aparecerles dentro de la lista de personal de entidades operativas que tienen registradas. Sí, comenta el licenciado Josué que por lo general para estos formatos el EOS es brigada de entomología. Aquí sería importante que cada estado, cada jurisdicción le dé alta a su brigada de entomología para que puedan tener ya los datos relacionados con la brigada y las personas que pertenecen a esa brigada. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, si no existen preguntas, pasaremos al tercer formato de vigilancia entomológica, que en este caso es el de captura de anófeles adultos. En esta captura de anófeles adultos, nuevamente comentarles, estoy tomando el que indica procesos en la presa 2014. Lo vamos a seleccionar. El aviso aparece nuevamente, con un clic se quita. Vamos a darle clic de nuevo y nos presenta el formato de captura. Sí, nuevamente comentarles, todos los formatos de captura fueron analizados por un equipo especial en el área de SENAPRESE, quienes identificaron las necesidades que hacían falta en estos documentos y también agregaron las validaciones que les estamos comentando. Ante cualquier duda que tengan respecto a la validación o al tipo de información que tienen los documentos, les pido de favor que se comuniquen directamente con el licenciado Josué, que está en este momento conectado para aclarar sus dudas respecto a lo que nos están comentando de proceso.
Si es relacionado con la captura de los formatos, entonces sí, nosotros podemos apoyarlos con muchísimo gusto. El estudio de el estudio de captura de anófeles adultos lo van a ubicar con la denominación CIBA 0203004E1A. Pregunta Oficina Central, ¿cuál es la definición de Senaprece de nula, escasa, moderada y abundante en pupas? ¿Tienen alguna ponderación o es a libre albedrío? Y lo voy a poner a los miembros del panel para que pueda verlo Josué y nos pueda hacer el favor de responder a esta pregunta. ¿Cuál es la definición de Senaprece de nula, escasa, moderada y abundante en pupas? ¿Hay alguna ponderación o es de libre albedrío? Vamos a esperar la respuesta que nos pueda otorgar el licenciado Josué respecto de esta pregunta. Bueno, el licenciado Josué que comenta que no hay una definición como tal, sino que es a consideración del entomólogo. Por lo tanto, pues es la respuesta que existe a la pregunta, es a consideración del entomólogo la denominación de nula, escasa, moderada y abundante en pupas relacionada con el formato que vimos de forma anterior. El formato que tenemos ahorita en pantalla es el de captura de anófeles adultos, que básicamente este es el que se conocía también como captura con cebo humano. Este formato de captura con cebo humano o captura de anófeles adultos, que es la forma en la que van a encontrarlo en la red colaborativa, se le adecuaron algunas condicionantes. Una de ellas es lo relacionado con distrito y con sector, que es básicamente lo que hemos estado viendo en el transcurso del día de ayer y del día de hoy, que es la adición de distritos y sectores que en este momento son genéricos para cada estado, que vamos a modificar en la medida que ustedes nos hagan llegar la información. Cada formato deberá contar con un folio, que puede ser manual o puede ser automático. El origen puede ser el programa, puede ser un proyecto, puede ser un operativo. Proyectos y operativos, es necesario que nos envíen información a ICOL, nosotros lo registramos y ustedes de forma inmediata empezarán ya a trabajar con esos proyectos u operativos. Por lo pronto solamente tienen el programa operativo anual. Hasta hace un par de días, para aquellas personas que ya habían trabajado en la caracterización de criaderos, tenían ustedes la posibilidad de seleccionar el servicio de origen de operativo anual 2013 o 2014. A partir del día de ayer, se cambia esta denominación, solamente se coloca programa operativo anual y se va a ubicar, se va a identificar si corresponde al programa operativo 2013 o 2014 por la fecha del servicio en el que se realiza la actividad. Comenta el licenciado Josué que en muchos estados no han dicho que esta actividad no sea permitida, pero que hasta este momento nadie ha respaldado con documentos e inclusive la UPS lo recomienda. Esto es por la actividad de cebo humano. Comentan que no hay ningún documento que respalde que no esté permitida la actividad, que incluso la UPS lo recomienda. Y entonces, volviendo a esta captura, distritos y sectores están genéricos, ustedes nos pedirán que los habilitemos de acuerdo a cómo tiene la estructura. Si no hay una estructura definida por distrito y por sector, colocaremos distrito 1, sector 1. En el caso del folio puede ser automático o puede ser manual. Servicio de origen puede ser programa, proyecto u operativo. En este caso solamente tenemos asignado el programa. Proyectos y operativos se darán de alta en la medida en que sean requeridos por los estados. Aquí esta actividad es a nivel de vivienda, a nivel de domicilio destinatario de los servicios de salud.
Este domicilio destinatario tendrá que ser dirigido, por ejemplo, esta actividad tiene que hacerse en casa palúdica y casa no palúdica. Si por alguna razón ustedes colocan el domicilio destinatario del servicio de salud o el CENEP de la vivienda, que en algunos casos nos han comentado, por ejemplo, que no cuentan con CENEP, o de dónde van a sacar esa información, bueno, comentarles, si la vivienda cuenta con un número ya asignado, pues se tendrá que colocar el número de la vivienda. Si la vivienda no cuenta con número asignado ni por catastro ni por ninguna otra referencia, tendrán que colocar un número CENEP. Es un número de identificación de la vivienda. De esa manera ustedes sabrán dónde se ubica y qué número tiene, de acuerdo a la estructura de la localidad o del lugar donde se ubica. En cuanto a la fecha, tendrán que colocar en qué fecha se lleva a cabo la actividad, cuáles son los datos ambientales de temperatura y la humedad relativa, que ya comentaba el licenciado Josué que estos datos de temperatura y de humedad no son obligatorios, sin embargo, pues es importante que se tuviera si es que lo pudieran obtener. Si hubo lluvia durante el día o el día de la colecta, y el viento también, qué dirección tenía, qué intensidad, velocidad. Aquí ya nos marca tipo de captura, si es intradomiciliar o peridomiciliar, y si es casa palúdica o no palúdica, y el tipo de estudio, si es previo o posterior. Decíamos, tendrán que tener un registro en casa palúdica y un registro en casa no palúdica, de acuerdo a los lineamientos del programa. Por lo tanto, tendrán que ser dos personas diferentes en la misma localidad, iniciando con la actividad a la misma hora. Aquí después, una vez que graben los datos correspondientes a los datos generales hasta viento, para poder activar la tabla, tendrán ustedes que guardar la información. Cualquier formato que tenga tabla dinámica, tendrán primero que guardar los datos básicos para que se active. ¿Sí? Estos datos básicos, en este caso es hasta el tipo de estudio. Una vez que tengan ese tipo de estudio, hay que guardarlo y continuar con el registro de la tabla. La especie capturada, pregunta Alejandra Aldúñez, cuando no existe el CENEP, se le pone el número que marca la dirección. ¿Es correcto? Si no existe CENEP y la vivienda tiene un número, sí tendrán que colocar el número de la vivienda. Bueno, aquí una vez que se llenen los datos de la captura con cebo humano, van a seleccionar la especie capturada de anófeles y el horario en el que fue recolectado. Posteriormente tendremos ya digamos que el resumen de cebo humano, a qué hora iniciaron, a qué hora finalizaron y cuántas horas emplearon. Aquí no tenemos algunas ayudas que nos indican cómo debe ser capturada la hora de inicio y la hora final. Comenta Olivia Treviño, ¿se pueden repetir los CENEP? Bueno, en una localidad no podrían repetirse los CENEP, ya que son domicilios únicos de las casas. Si es una localidad pequeña, de acuerdo a lo que tenemos nosotros entendido, ustedes tendrían que ser no se repiten CENEP en localidades, comenta el licenciado Josué. Y comenta también que solo ocurre en áreas urbanas, el paludismo es en localidades rurales. Pregunta Leticia Duarte, cuando el Estado no nos ha dado el listado de folios, yo le daría la plataforma automático o manual. Si no te han dado folios, vas a darle automático. Y en automático el sistema te va a generar un folio para ese documento. Manual es cuando ustedes tienen la estructura de folios o llevan algún control de folios. Si no lo tienen, si requieren que el sistema les lleve el control, hay que solicitar al sistema foliación automática. Bueno, una vez que ya se tiene capturado el registro con cebo humano, viene un resumen en el cual se les agrega todas las especies de anófeles que podrían encontrar
Se fijan, son tres valores diferentes. El número de anófeles capturados, de acuerdo a la selección que hagan. Si es otra, tendrán que ver cuál otra y también en este sentido es cuál fue la que encontraron. Pregunta Olivia Treviño, ¿cuántos cebos se van a realizar? ¿Cuántos cebos? Es uno por entomólogo por actividad, de acuerdo a la estructura, es uno en casa palúdica, uno en casa no palúdica, o uno al interior y otro al exterior, de acuerdo a cómo sea eso se define sobre todo por las localidades que presenten transmisiones, lo que nos comenta el licenciado José. En cuanto a cuántos cebos se van a realizar, se define sobre todo por las localidades que presenten transmisión. Bueno, el tipo de resumen es de acuerdo a la especie capturada, cuántos se capturaron de estas tres, del Anopheles albimanus, del Anopheles pseudopuntipenus, y hay que poner cuál es el índice de picadura hora hombre, las hembras paridas, el porcentaje de hembras paridas, de nulíparas y de porcentaje de hembras nulíparas. Sí, de esta manera viene incluso definido exactamente igual como ustedes lo tienen en la hoja que va impresa, donde vienen este resumen que tendrán que irlo colocando. En donde dice otro, es la opción que ustedes tienen de estos datos que vienen en el documento. Si no capturaron ningún tipo de especie, hay que poner sin mosquitos capturados. Si lo que comenta el licenciado Josué es que en casas palúdicas y no palúdicas es donde se realiza la actividad, entonces son 2 por actividad para ver el comportamiento del anófeles, tanto en la casa palúdica como en la casa no palúdica. Una vez que se realiza también esta actividad en los breaks o en los descansos que tiene el entomólogo de estar capturando con cebo humano, también podrá hacer las capturas de reposo en vegetación. Y aquí se indica si se hace captura o no se hace captura. En caso de que no se haga, pues solamente se marca que no se hizo. Y entonces el sistema lo que va a hacer es que va a ocultar el número de anófeles capturados y todo lo relacionado con los datos de reposo en vegetación. También podría hacer reposo en albergue de animales. En caso de que no haga reposo en albergue de animales, entonces seleccionará la opción de no para que el sistema le oculte los datos correspondientes al número de anófeles capturados y especies capturadas. Si por el contrario sí realiza acciones en albergue de animales, por ejemplo, entonces tendrá que llenar lo correspondiente al tipo de especie capturada y cuántos captura de cada una de las especies que está indicando. Comenta Rebeca que en el formato aparece hembras nulíparas en ambas, y sería si sería multípara. Comenta el señor Josué que no, que el formato se captura de acuerdo a casa palúdica y no palúdica. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta relacionada con este formato. ¿Alguna pregunta que tengan relacionada con el formato de captura de adultos de anófeles o lo que anteriormente conocían como captura con cebo humano? De acuerdo a lo que nos comenta el licenciado Josué, nuevamente reiterarles, este es un formato que han comentado en algunos estados que no se realiza. Comentarles que de acuerdo a lo que nos indica el licenciado Josué, que la OPS incluso lo recomienda para fines de conocer cuál es el comportamiento que tiene el anófeles en cuanto a sus horas de picadura, en cuanto a sus preferencias de
de vegetación y demás, de lugares de reposo. Entonces, cualquier duda que se tenga respecto al uso de este formato, respecto a la información, también se ven densidades de población, por supuesto, en el momento de poder capturar y ver cuántos se capturan por hora, por minuto, perdón, por hora o por lugar. Eso les indica también qué densidad tienen de anófeles. Entonces, pregunta Fabiola Escobar si es un formato para cada caso. Así es, sí, es un formato por entomólogo. En este caso, este es un formato por entomólogo. En casa palúdica tendrán que verla en la parte interior de la vivienda y exterior de la vivienda. En la casa no palúdica, de la misma manera, interior y exterior. Laura Hernández comenta, ¿se tiene que hacer esta actividad en jurisdicciones en donde no hay transmisión activa? De acuerdo sí, comenta Eliseo Josué que sí se tendría que hacer. Primero lo que se verifica es que existe el vector, después las densidades del vector y por supuesto posteriormente cuáles son los indicadores que están teniendo para este documento. Incluso comenta que para proceso de certificación les van a pedir que tengan estas densidades de población y actualizado en este tipo de documentos. ¿Alguna otra pregunta? De hecho, el formato forma parte de los lineamientos que se tienen para la certificación, la información que contiene el documento. ¿Alguna otra pregunta relacionada con este formato? De hecho, este documento, nuevamente, comentarles, tiene una validación también importante, que de acuerdo a lo que ustedes indiquen como número de anófeles capturados, no podrá ser superior al que ustedes después indiquen, de acuerdo a la especie, con sangre y sin sangre. Si ustedes dicen que capturaron, por ejemplo, del Albimanus, capturaron 50, en resumen general, y al final cuando ustedes estén poniendo el número de anófeles capturados y ponen también el Albimanus, y con sangre ponen 25 y sin sangre ponen 30, no les va a dar el 100%. Por lo tanto, es importante que sepan que este formato tiene esa validación, que de acuerdo al total de anófeles capturados es este número de, este resumen posterior. Como comenta Rebeca, en caso de subhumano de resumen aparece el porcentaje de hembras nulíparas en 2 ocasiones. Lo verifico ahorita, Rebeca, para ver que sea de acuerdo a como está en el documento. Entonces, si no existen dudas respecto de este formato, que es el de captura de adultos de anófeles, o como ustedes lo conocen anteriormente, captura con subhumanos, ya las validaciones las comentamos, que tendrán que ser en relación la fecha que es obligatoria en las personas operativas que realizan la actividad. La captura, el total de anófeles capturados no debe pasar al total de, ya cuando se hace el resumen, en relación a cuántos capturan con sangre y sin sangre. Otra validación es en cuanto al folio. El folio, si es manual, no debe pasar de los 12 dígitos. Si es automático, el sistema lo otorga. Sí, entonces, si no hay más dudas respecto de este formato, que finalmente es uno de los formatos que entran dentro de los lineamientos para certificación, bueno, pasaríamos al siguiente. Todos los porcentajes los da en automático el sistema una vez que ustedes empiezan a colocar la información. En caso de que exista
algún error correspondiente a cantidades, en el resumen, se va a marcar con amarillo, de tal manera que ustedes verificarían cuál es el error que existe y entonces tendrían que acondicionarlo, tendrían que editarlo para poderlo guardar. No les va a permitir el sistema guardar un registro que tenga datos erróneos. Sí, por eso están los recuadritos que se vuelven amarillos una vez que ustedes colocan los datos para que sepan dónde es específicamente donde existe un error. Bueno, si no hay ninguna pregunta relacionada con este documento, pasaríamos al siguiente correspondiente a vigilancia entomológica, que es el de captura en casas rociadas y no rociadas. Sí, es el que tengo yo con mi línea 17. Esta estructura puede variar en cada una de las personas que tienen acceso al sistema, ya que depende de las actividades que estén asignadas a cada usuario. Vamos a darle clic en nuevo, estamos en captura de casas rociadas y no rociadas. En este documento, lo que ustedes van a capturar básicamente es bueno, todos los datos correspondientes a datos generales, que es el estado, la jurisdicción, el tipo de folio. En todos es la misma estructura, si es manual o es automático. El distrito y el sector. Aquí algo importante es que esta captura de anófeles en arbustos de casas rociadas y no rociadas es a nivel de localidad, igual como lo son en las otras actividades. Digamos que el nivel atómico al cual se va a remitir esta información es a nivel de vivienda por localidad, de tal manera que sí tendrán que registrar a nivel de localidad cuáles son las actividades que se están realizando. Sí, hay que seleccionar qué distrito y qué sector pertenece a esta localidad, si es parte del programa o de un proyecto de un operativo. Comentándoles nuevamente, proyectos y operativos serán dados de alta en ICOLS para que ustedes puedan tener acceso a esa información. Este tipo de alta de proyectos operativos lo hacemos nosotros porque forman parte de una estructura orgánica del formato. Por lo tanto, si liberáramos esta opción de que ustedes lo capturaran, podríamos correr un error de que al momento de que se capture pueda tener algún dato extraño o un error de captura que después repercuta en algún tipo de reporte. Por eso es que se hace directamente con ICOLS. En caso del Estado de México, ya no se hacen rociados, comenta Laura. ¿Se deben hacer estas actividades? Bueno, ahorita nos comentará el licenciado Josué. Voy a poner tu pregunta hacia todos los miembros del panel para que pueda visualizarla. De favor, todas las preguntas que nos hagan, si pueden colocar la opción para que se vayan a todos los miembros del panel para que el licenciado Josué pueda verlas y pueda responder también a las preguntas. Bueno, comenta que en este caso sí se debe hacer, sobre todo para la captura en casas no rociadas. En caso de que no rocien, pues tendría que hacer. Esta opción es para casas rociadas y no rociadas, por lo tanto, si no están rociadas, también tendrán que hacerlo. Los datos ambientales de temperatura y de humedad relativa no son obligatorios, habíamos comentado desde el formato previo. Lo que sí hay que poner es si hay lluvia durante el día o la captura, el tipo de estudio, si es previo o posterior, la persona que realiza la actividad y la persona que supervisa esta actividad o este servicio. Una vez que se tengan estos datos, se guarda el documento y entonces habilitamos la tabla para empezar a capturar. Esta captura es a nivel de domicilio por localidad, de tal manera que si en este momento está seleccionada la localidad de Acatitán del municipio de Colima, entonces las actividades que se vayan a registrar tendrán que corresponder a ese municipio y a esa localidad. Nos comenta el licenciado Josué que en las localidades se debe hacer la actividad sobre todo en localidades con antecedentes de paludismo y en casas positivas. Sobre la respuesta que hacía la licenciada Laura respecto a si se deben hacer cuando ya no se hacen rociados. Pero una vez que ya tenemos registrados estos datos, se captura a nivel de domicilio.
Otra pregunta que hacen es, ¿y si esos antecedentes son de más de 20 años? Ya no hemos tenido casos desde 1996. Bueno, ahorita vamos a esperar la respuesta del licenciado Josué a la pregunta. Cuando se empiece la captura en datos, es captura diurna en el domicilio, se tendrá que colocar qué número de la vivienda es a donde se puede hacer la actividad, si existen antecedentes de paludismo o no, si la casa está rociada o no, la fecha en que se realiza la actividad, hora de inicio, cuántas horas se emplearon, qué especie es la que predominaba o la que existía o de la que se tiene conocimiento, cuántas de las superficies rociadas, es decir, qué especies se captura y de esas superficies que fueron rociadas, cuántas de estas especies se capturaron con sangre y sin sangre, el porcentaje lo va a dar automático el sistema. Y también de las superficies no rociadas de la vivienda, cuántas se capturan de la especie que acaban de indicar, que haya sido con sangre o sin sangre. Al final tenemos el porcentaje de capturas en superficies rociadas, el porcentaje de capturas en superficies no rociadas y el total por especie. Estos datos que vienen al final, que son porcentajes y totales, estos los da en automático el sistema. Ustedes tendrán que colocar solamente de la especie, cuántas capturan en superficies rociadas y no rociadas, y de estas, cuántas estuvieron con sangre y cuántas sin sangre. Como comenta el licenciado Josué, para fines de la pregunta que hacía la licenciada Laura, es decir, esos antecedentes son de más de 20 años, comenta que se deben cumplir con los lineamientos de certificación de 15 años a la fecha. Para que estados que cuenten con las mismas preguntas, que tengan las mismas dudas, comentarles, bueno, que de acuerdo a los lineamientos, este tipo de actividades se deben de desarrollar para cumplirse el lineamiento de certificación de 15 años a la fecha. Respecto de este formato, ¿qué tipo de validaciones tenemos? Bueno, aquí la primera validación es una validación totalmente general. Es el folio, que era algo que les habíamos comentado previamente. El folio es un tipo de validación que tenemos para este documento. En cuanto al tipo de especie capturada, bueno, pregunta Noemí Tawich, ¿el código POS cómo se asigna? Bueno, hay todo un manejo de información para poder asignar un código, el código POS. Sin embargo, ese código de personal operativo, al momento que ustedes lo registren en el sistema, se le asignará un número de código que tendrá que ver con el dato acerca de la RFC o del CURP del usuario. Sí, de cualquier manera, ayer veíamos esta captura de personal operativo. El personal operativo para capturar nos pide el nombre, nos pide el título, nos pide el cargo, nos pide el RFC y a partir de ahí pues son los datos correspondientes al tipo de contrato que tiene y demás. Esos datos ustedes los pueden llenar para cada una de las personas que forman parte de sus brigadas o de su personal o personal operativo. ¿Hay algunas preguntas? Bueno, comenta el licenciado Josué que se pueden comunicar con el doctor Elvin para que les pase los lineamientos de certificación para que todas aquellas entidades federativas que tienen dudas respecto a los lineamientos de certificación. Lo que tiene obligatorio este documento, en efecto, son las fechas de tipo de estudio, es el código de personal operativo. Lo que también es importante, pues es dentro de la tabla hay también algunas validaciones que tienen que ver con los datos que se incorporan. Comentan, o sea que para la certificación de las acciones se tienen que hacer 15 años. Yo sabía que eran 3, comenta Ángel Mora.
En algunos estados lo hacen con consecutivo y ustedes lo definen. Bueno, en realidad para la certificación, ya comentaba el licenciado Josué que sería importante comunicarse con el doctor Holguín para que les pase los lineamientos de certificación. Ante cualquier duda respecto de estos lineamientos, solamente el equipo SENAPRESE, que está liderado por el doctor Holguín, pues podrá hacerles saber de esta información. Yo, por si algunos posteriormente nos llaman a nosotros no tenemos la documentación y la información respectiva, tendrá que ser directamente con el SENAPRESE. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Preguntas relacionadas con el formato. Si no existen más preguntas relacionadas con el formato específicamente, el que acabamos de ver es el de captura de anófeles de adultos en casas rociadas y no rociadas. Vamos a pasar al siguiente. Únicamente para rememorar lo que acabamos de comentar, las validaciones en relación a cantidades, en cuanto a porcentajes, en cuanto a datos específicos de capturas en este caso, si hay algún error que el sistema esté ubicando de acuerdo al lineamiento y de acuerdo al indicador de que se verifique que es incorrecto, lo va a marcar en color amarillo para que ustedes puedan verificarlo y corregirlo antes de capturarlo, si no el sistema no les va a permitir guardar. Bueno, les comento algo importante aquí que está comentando el licenciado Josué, respecto al funcionamiento de las tablas dinámicas. ¿Cómo es que funcionan las tablas dinámicas? Porque sí es importante comentarles. Una vez que ustedes guardan todos los registros que son obligatorios o que son de forma general del documento, hay que guardar la información. A partir de ese momento se activa la tabla. Mientras no guarden la información, la tabla permanece inactiva. Y esto tiene una finalidad específica y es debido a que por la cantidad de datos que se pueden incorporar en una tabla, si nosotros la dejáramos activa desde el principio de las capturas, correrían el riesgo de que quisieran capturar toda la información, no la guardaran, se les fuera el internet, se les apagara su máquina, se trabara, cualquier cosa que pueda pasar, tomando en cuenta que las condiciones de los equipos que nos ha tocado ver en algunas entidades federativas son bastante ya de muchos años, por no ponerles otra denominación, ya tienen muchos años, entonces sí corremos el riesgo de que esa información no quede guardada. Por lo tanto, es importante guardar los datos generales. Una vez que se active la tabla, esa tabla funciona como cualquier otro documento. En la medida que ustedes empiecen a incorporar la información, empiecen a agregar la información, es necesario que la guarden de forma constante para que si ocurre cualquier tipo de siniestro, no pase absolutamente nada con su información. Una vez que queda guardado, el sistema de forma inmediata genera los resultados de la información que ustedes acaban de incorporar. Y es importante entonces que tomar en cuenta esta información que les estamos diciendo, porque si no guardan la información, así tengan muchas ya capturas realizadas y por alguna razón quedan sin internet, la información se les va a borrar. Por lo tanto, sí es importante ir guardando periódicamente el documento, ya que funciona como cualquier otro documento, ya sea una tabla de Excel, una tabla de base de datos, cualquiera, donde ustedes tienen que estar, ante cualquier corrección que hagan, hay que guardar, ¿sí? Bueno, vamos a pasar entonces, si no hay más preguntas relacionadas con el formato, vamos a pasar al siguiente, que corresponde también a los formatos de vigilancia entomológica. Y de acuerdo a la estructura que se presenta
en el sistema, pues tendríamos que ver la captura de adultos de anófeles en refugios naturales. Siempre a partir de este momento vamos a seleccionar la que diga 2014, ¿sí? Y vamos a abrirla. De preferencia ya no guarden en las anteriores, ya empiecen a trabajar en estos nuevos formatos. Si por alguna razón no tienen ahorita la denominación de sus distritos y sus sectores o no existe esa división geográfica dentro de su jurisdicción, seleccionen Distrito 1, Sector 1. Si sí lo tienen, entonces tomen ahorita los datos que vienen de forma genérica y una vez que se adapten esos datos van a quedar como ustedes los registraron. Si dijeron que fue del distrito número 2, del sector número 3, entonces de esa manera va a quedar estructurado. Lo importante es que ya empiecen a trabajar en estos formatos y que en cuanto empiecen ya no se regresen a la versión anterior, sino que continúen en esto para poder seguir dando folios consecutivos. Además, a partir de este viernes, es el último día que ustedes podrán trabajar en esta versión. El sábado ya no tendrán activa la opción de guardar, sino que se inhabilitará y solamente podrán hacer ediciones de la información. Comenta Noemí, si la información de la estructura se le enviará al correo que dieron ayer. Sí, en efecto, Noemí, a la información de la estructura de distritos y sectores es importante que nos la envíen a la cuenta de soporte @ecols.com.mx, se lo estoy poniendo en el chat, para que a nosotros nos llegue y poder hacer esa adecuación de distritos y sectores para cada entidad federativa. Y de hecho, distritos y sectores por jurisdicción sanitaria. Con este formato que tenemos en pantalla es el de captura de adultos en refugios naturales. La captura de refugios de adultos en refugios naturales también tuvo algunos cambios, algunas validaciones que es importante comentarles. De forma general, si se fijan, los formatos no cambian en su estructura de llenado, siguen básicamente igual. El que tiene tablas continúa con tablas, el que tenía algunos datos importantes relacionados con, por ejemplo, el de caladas y sus cambios importantes ya no se van a capturar calada por calada, ni se va a capturar solamente el resumen. Lo que ahora con esta versión lo que se propone es una mayor agilidad también en la captura de la información y obviamente entre mayor información se tenga, mayor información haya guardada en las bases de datos, pues tendrán unos reportes totalmente soportables de información para poder tomar decisiones. Y eso es algo pues que el equipo de Senaprece toma en cuenta tanto para ustedes como también para la información que ellos están verificando día con día. El formato entonces de captura de adultos en anófeles en refugios naturales será ubicado con el folio de CIVA 0203007 E1ARN, que RN significará refugios naturales. Este formato ya había sido presentado anteriormente con la versión número 1. Las adaptaciones que se hacen para esta versión es que se agrega lo que es el distrito y el sector. Entonces, aquí tenemos igual los números de distrito de forma genérica junto con los sectores también de forma genérica. Los datos que les comentaba el licenciado profesor que fueron agregados a los formatos ya los pueden ustedes ubicar en estas capturas, por ejemplo, la fecha del último rociado. Datos ambientales, habíamos dicho temperatura y humedad relativa, esas no son obligatorias, pero sí hay que poner si hubo lluvia durante la captura, durante el día, y qué tipo de estudios se está realizando, si es previo o posterior a realizar alguna actividad. Esto para con la finalidad de que ustedes conozcan cómo se encuentran las densidades previo a lo mejor a una actividad de control vectorial y después de la actividad de control vectorial de acuerdo a los lineamientos que ustedes manejan en su programa operativo. En efecto, es para ver el impacto del rociado, comenta el licenciado Cofón. Después vienen los datos relacionados con la persona que realiza el servicio y la persona que supervisa el servicio. En este caso, persona que realiza pueden ser dos EOs, personales operativos que pueden corresponder a la misma entidad operativa
y quien supervisa tendrá que decir si fue supervisión directa o indirecta. Una vez que tengamos estos datos, hay que guardar la información ya que tenemos la presencia de una tabla dinámica. En esta tabla dinámica, lo que se tiene que colocar es la captura en esos refugios, es decir, tendrán la sección, es decir, dónde se realizó la captura, cuál fue el número de criadero, cuántos refugios fueron estudiados, cuántos fueron positivos mixtos, cuántos refugios positivos, el porcentaje, todos los porcentajes el sistema los calcula, de tal manera que ustedes solamente colocarán los datos correspondientes a los totales y en el sistema se va a ver lo demás. Si se fijan, básicamente, esta es una tabla de resumen. No se va a capturar uno a uno los datos que vienen en el documento, sino que es la tabla de resumen de las actividades lo que se va a capturar. Comenta Olivia que a qué se refiere con refugios mixtos. Y bueno, el señor Josué comenta también que este es el resumen porque en el formato sí se registra el refugio o partes de cada criadero. Por eso es importante que tomen en cuenta el documento y al final lo que van a capturar en el sistema es el resumen solamente. En el caso de refugios mixtos, Olivia comenta al señor Josué que es donde existen dos o más especies de anófeles o más especies de vectores en ese lugar. Esos son los refugios mixtos. Este formato tiene algunas validaciones que son un tanto lógicas. Si ustedes indican el total de número de refugios estudiados y al final ponen, por ejemplo, cuántos fueron positivos, esta total de positividad de refugios no tendrá que ser mayor a la cantidad de refugios estudiados, a la cantidad de refugios registrados. Hay otra validación en cuanto al polio, por supuesto, que es parte de lo que hemos estado comentando. Entonces, la totalidad de refugios no puede ser mayor a los refugios positivos. Tendrán que ir a la par o podrá ser menor, dependiendo cómo sea el resultado. Y también en cuanto a validación de cuántos se encuentran con sangre y sin sangre, no podrá ser mayor al número total de anófeles capturados. Y esta es la parte donde las validaciones están presentes. En la tabla, una vez que habiliten la tabla, en cuanto ustedes capturen totales, se van a prender las ventanas amarillas hasta que ustedes coloquen todos los datos correspondientes a los totales de anófeles con sangre, totales de anófeles sin sangre y el dato de anófeles capturados. Cuando los datos, la tabla quede de la forma en la que se presenta sin ningún tipo de color amarillo, quiere decir que los datos son correctos y se pueden grabar. Entonces, este es el siguiente formato que necesitamos comentarles. La excepción se refiere básicamente a la especie capturada en el número de criadero, cuántos fueron positivos, cuántos fueron mixtos, los promedios de anófeles capturados por refugios positivos y cuántos se encontraron con sangre y sin sangre. ¿Alguna pregunta que tengan en relación a este formato? No estamos viéndolo a detalle y de hecho no estamos grabando tampoco un ejemplo debido a que estamos trabajando en una base de producción y además el ejemplo lo vimos básicamente en el formato previo donde se nos presenta y nos pinta las barritas de color amarillo. Cualquier dato que se encuentre pintado en una tabla de color amarillo significa que es un dato incorrecto. Hay que verificarlo para poder guardarlo. Si el dato está incorrecto y se intenta guardar, el sistema no va a permitir guardarlo. ¿Alguna pregunta relacionada con este formato?
Pregunta en este caso Rebeca si la sección se refiere a la especie del mosto. Sí, comentaba que, no sé si ya me pueden escuchar. Comentaba Eduardo, el doctor Antonio, que no me escuchaba. No sé si pueden confirmarme que escuchan, por favor. Ok. Sí, comentaba, este es el formato del cual estamos presentando la captura. El mismo formato trae el listado, vaya, del número de criadero, número de refugio, que es básicamente al final lo que nos está pidiendo el sistema. En el mismo documento marca cuál es el resumen de la zona de captura en plataforma. Y esto básicamente es lo que ustedes van a capturar. Cuando se refiere a los datos relacionados con me voy a regresar. Ok, cuando estamos viendo la sección, en efecto se refiere al dato. Las secciones, si se fijan, las marca el mismo documento que están ustedes, y les voy a poner nuevamente en pantalla. Vamos a cerrar esta. Aquí están. Las secciones son estas secciones, si se fijan, es el registro, anófeles pseudopuntenis, y el de otros anófeles capturados. Sí, por eso es que estas son las que se tienen que marcar en el sistema. En la zona de captura se denomina secciones porque las secciones están enmarcadas en el mismo documento. Bueno, por ejemplo, de acuerdo a lo que vemos en el refugio, tú tienes más de una captura, es que tienes albimanos y tienes pseudopuntenis, entonces estás marcando dos. Estos son refugios mixtos y esos son los que están registrándose en el seguimiento de la actividad. Puede ser que tengas refugios mixtos en el número de criadero y número de refugios. Puede ser, por ejemplo, en el criadero número 1 tienes un total de un refugio capturado, porque parece que está dividido de acuerdo a la estructura que nos comentaba hace un momento el licenciado Josué. Y estos refugios pueden ser positivos. Mixtos puedes tener uno, puedes tener dos en el mismo criadero. El criadero está dividido, o puedes dividir en varias secciones y cada sección es analizada. ¿Sí es así, Josué? Sí, entonces esto es el resumen básicamente de lo que hay que capturar. Por eso se denomina aquí sección. La sección tiene que ver básicamente con lo que en el documento estamos viendo, que vienen seccionados por tipo de captura, por tipo de especie capturada, y entonces aquí se denomina dónde se captura, en qué refugio, con dispositivos y demás. Y estas validaciones que va a hacer el sistema son en realidad referidas
a los totales. En los totales no tendrán que ser mayores a la cantidad de anófeles capturados. Por ejemplo, ustedes dicen que tuvieron 20 refugios positivos y al final tienen un total de 10 totales de anófeles capturados, pues en realidad les va a marcar un error. No sé si existe alguna otra pregunta relacionada con este documento, de captura específicamente. ¿Alguna pregunta, alguna duda relacionada con este documento? ¿Con esta captura? Nuevamente comentarles, estamos hablando de la captura de anófeles de adultos, de anófeles en refugios naturales. Este documento tiene algunas validaciones que tienen que ver primero con el folio, que es básicamente una estructura que hemos tomado para el 100% de los documentos que ustedes van a trabajar en la red colaborativa. Se agrega el distrito y el sector que se está trabajando. Los datos ambientales como la temperatura y la humedad relativa no son obligatorios de registrar para fines en este momento pues de la captura. En cuanto a lluvia y tipo de estudios, sí hay que incorporarlo. Hay que registrar el nombre de quien realiza la actividad y de quien la supervisa. Y una vez que tengamos esos datos, guardamos para habilitar la tabla. En cuanto empecemos a capturar en la tabla, en cuanto ustedes pongan totales de refugios positivos, totales de refugios mixtos, etcétera, se van a pintar de amarillo las celdas, ya que el sistema tendrá que hacer algunas validaciones que son relacionadas específicamente a los totales de capturas que se van a marcar de acuerdo a el total capturado por refugio. Y cualquier duda que tengan al momento de capturar, si por alguna razón este indicador no deja de aparecer amarillo, es porque hay un error que hay que constatar. Para el llenado correcto de este documento, ustedes tienen aparte un apoyo importante que es el que marca las guías. Si recuerdan, veíamos hace un momento que existen guías de llenado rápido que les van a permitir a ustedes ver cuáles son las validaciones de cada uno de los documentos. Entonces, por ejemplo, quieren ver el de recursos naturales, lo seleccionan, les aparece en la pantalla el formato completo, donde les va indicando qué es lo que tienen que anotar en cada uno de los documentos, ¿sí? Si hay alguna duda o si consideran que faltan algunos datos, es importante pues, que puedan hacérnoslo saber para tomarlo en cuenta y hacer las mejoras que se puedan realizar. Sí, no sé si haya alguna otra pregunta más relacionada con el formato. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a cerrarlo para continuar con el siguiente. Que viene siendo, estamos en la captura de adultos. Aquí, por ejemplo, algo importante que nos han comentado en algunas entidades es que nos dicen que no encuentran algún formato en particular y al momento que nosotros verificamos si tienen la presencia de ese documento. En el sistema hay una paginación, a lo mejor está muy chiquito el número que no alcanza a verse, pero hay una paginación a partir de 20 líneas, el sistema pasa a una página nueva. Si ustedes se fijan, en la parte de abajo tenemos 2 páginas que están activas, un usuario puede tener más de 2. Sí, hay que ubicar en la siguiente página y verificar si en efecto el documento no se encuentra. Hay que tomar en cuenta la paginación para poder verificar todos los datos que tenemos asignados como usuarios. Con el siguiente documento tiene que ver estos ya son en relación a control vectorial. Por lo tanto, pues bueno, es el último documento que vimos, el de captura de recursos naturales. Los otros forman parte de control vectorial y estos los veríamos el día de mañana.
Yo agradezco de cualquier manera la participación que tienen todos ustedes. Todas las preguntas enriquecen estas capacitaciones y hacen que cualquiera que tenga una duda pueda aclararla. Agradezco al licenciado Josué también que ha estado con nosotros durante estos días. Sé que tienen mucho trabajo y que bueno, estar con nosotros forma es inversión de tiempo pues también para poder eh, contestar todas las dudas que tienen respecto de la utilización y de los procesos que marca cada uno de los formatos. Si no hay más dudas, se puede imprimir los registros, se van a imprimir desde los reportes, Arturo. El día viernes vamos a tener la sección de reportes donde vamos a ver reportes operativos y por nivel de jerarquía para que ustedes vean cuáles reportes son los que ya existen, porque además esta nueva versión viene, digamos que abarca una serie de reportes, alrededor de 60 reportes que ustedes podrán utilizar para fines de ver un seguimiento. En este caso no pudimos o no vamos a grabar ningún registro debido a que estamos en una base de producción y la finalidad es que ustedes vean nada más que las incorporaciones o los datos nuevos que se incorporan a los formatos se encuentran también registrados en la plataforma y las diferencias en las capturas que existían anteriormente y en este momento. No podemos hacer una captura, tendríamos que, les pediríamos bien que ustedes pudieran realizar sus ejercicios y en caso de que tengan alguna pregunta, alguna duda o requieran que nosotros podamos irlos guiando o asesorando de dónde localizar el documento, cómo se llaman en el listado de actividades, con muchísimo gusto lo podemos hacer. Recuerden, tenemos un horario de atención de 8 de la mañana a 8 de la noche y podemos apoyarlos en lo que ustedes requieren. Sí, pues entonces si no hay más preguntas de lo que vimos el día de hoy, pues yo les agradezco mucho que me hayan acompañado en este día. Vimos básicamente los reportes, los formatos de captura con las validaciones que va a tener cada uno de ellos. Les comentamos que todas las validaciones se enmarcarán de color amarillo hasta que ustedes tengan el dato correcto de la información y hasta entonces se podrá guardar en el sistema. No podrán guardar datos que no tengan los datos correctos. Esto es con la finalidad de que la información llegue totalmente como debe llegar sin ningún error en el registro. Agradezco mucho entonces su presencia. Josué, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y el día de mañana pues veríamos las capturas correspondientes a control vectorial, que básicamente es nuevo para todos los usuarios que anteriormente estaban trabajando en la versión 1, ellos no tenían la parte de control vectorial. Ya la vamos a tener todos a la par para que puedan ustedes registrar todas las actividades que se realizan para el componente o para el programa de Padlet. Les agradezco mucho su asistencia. Si no hay más preguntas, me despido. Para quienes no me conocen, soy Hilda Flores, responsable del área de soporte técnico, y estaré pues apoyándolos en cualquier duda que tengan. Que pasen muy bonito día y muchas gracias a todos.